La idea de reciprocidad con la naturaleza, interpretaciones variopintas sobre la realidad, un magisterio empoderado en su quehacer trascendiendo los horarios establecidos, es, en suma, y dan paso a la formación de un magisterio alternativo. Viene a este micrófono el doctor René López Aullón, director de la Escuela Normal número 1 de Toluca. Saludo con aprecio a las autoridades educativas que nos honran en el presidium, muy apreciables estudiantes, docentes y directivos de las 36 escuelas normales públicas del Estado de México. Es un placer recibirlos en esta su institución, la Escuela Normal número 1 de Toluca, donde seremos partícipes de una sesión de un ciclo de conferencias organizadas por la Dirección General de Educación Normal y las 41 escuelas públicas del Estado de México, en coordinación con la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Reconocemos lo que representa este evento académico denominado la comunagogía, una alternativa en la educación actual. En ella se disertarán conocimientos y saberes como ¿para qué educar? La experiencia educativa, una alternativa. ¿Por qué centrar en las relaciones sociales en los procesos formativos? Entre otros temas, los cuales permitirán desarrollar estrategias para actuar en los diferentes escenarios educativos donde nos desenvolvemos, tanto en escuelas normales como en las escuelas de educación básica. Por lo que considero que se ha gestado un tiempo para reflexionar y expresar la pertinencia de ser partícipes en la transformación de la escuela. Seguro estoy que este tipo de eventos académicos permite a nuestras autoridades educativas, a los formadores de docentes y a los docentes en formación, seguir fortaleciendo la formación inicial y continua que se desarrollan en las escuelas normales públicas del Estado de México, porque se generan espacios de interacciones académicas donde se comparten reflexiones con singulares puntos de vista, lo que permite generar, fortalecer y aplicar estrategias en la educación normal. Por ello, la Escuela Normal número 1 de Toluca les da la más cordial de las bienvenidas a la conferencia La Comunagogía, una alternativa en la educación actual, actividad académica que fortalece nuestro lema, educar es redimir. Bienvenidos a todos ustedes, están en su casa. Las nuevas formas de sentir, de pensar, la comunitariedad, la autonomía colectiva y la construcción del tejido social es aportar formas alternativas a la formación de docentes. Hace uso de la palabra el maestro Raimundo Sánchez Zavala, director general de Educación Normal. Buenos días a todas, a todos. Reciban el afectuoso saludo del señor secretario de Educación del Estado de México, del maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, y de nuestro subsecretario, del maestro Víctor González. Ellos tenían toda la intención de acompañarnos en este importante evento, pero por cuestiones de agenda y por acompañar a la señora gobernadora, pues no les fue posible estar físicamente, pero con toda seguridad sus pensamientos están con el normalismo mexiquense. Inicio esta intervención expresando a ustedes el saludo cordial y con mucho afecto de parte de la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del Estado de México, quien tiene significativas referencias de vida vinculadas a la formación de profesionales de la educación y, por tanto, de nuestras escuelas normales, pues ella es docente y ha dedicado gran parte de su quehacer profesional a la enseñanza. También nos iba a acompañar el doctor Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior a nivel nacional,
doctor Mario, sea usted el conducto para decirle que en el Estado de México estamos trabajando muy fuerte y alineados totalmente a esta transformación. Bienvenido también, doctor Mario Chávez, director general de la DGESUM. El Estado de México es su casa. Agradezco la presencia de quienes me acompañan en el presidium, del maestro Alfonso Soto Camacho, director, no es encargado, es director. Maestro Poncho, bienvenido. De la maestra Leticia Gómez Alemán, subdirectora de Educación Normal. A los 36 directores de las escuelas normales del Estado de México, muchas gracias por su asistencia, acompañados, por supuesto, de los subdirectores académicos, investigadores, docentes y lo más valioso que tenemos en el Estado de México, nuestros alumnos. Saludo también y agradezco al doctor René López Aullón, director de esta Escuela Normal número 1 del Estado de México, anfitrión de esta jornada académica y por recibirnos en esta casa de estudios. Me resulta verdaderamente honroso saludar al doctor Juan Carlos Jaime Fajardo, uno de los exponentes más reconocidos internacionalmente sobre comunagogía, y agradecerle sus aportaciones, particularmente las de esta mañana. Bienvenido, doctor, a su casa, el Estado de México. Muy estimada comunidad de la Escuela Normal número 1 del Estado de México, me siento muy complacido por encontrarme entre ustedes esta mañana. Señoras, señores, uno de los más importantes propósitos del gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora de los mexiquenses, es fortalecer la educación normal de la entidad, mediante el apoyo integral a las instituciones para la formación de maestros en el marco de la nueva escuela mexicana. En ese contexto, se ha considerado fundamental invitar al doctor Juan Carlos Jaime Fajardo para que nos comparta sus conocimientos sobre comunagogía, que constituye una alternativa y estrategia educativa de vanguardia, actual y coincidente con la propuesta pedagógica nacional en el marco de la transformación integral que impulsamos en nuestro país y en el Estado de México. El doctor Jaime Fajardo ha estudiado ampliamente la comunagogía, una apuesta educativa que dinamiza relaciones sociales emancipadoras, de libertad y colaboración de las comunidades escolares en la región latinoamericana. Esta visión académica y científica nos invita a reflexionar sobre los procesos vivos en diferentes comunidades rurales para apreciarlos como aportes a nuevas formas de hacer escuela, educación y magisterio, sobre todo para los ámbitos urbanos. Agradezco al doctor Juan Carlos Jaime Fajardo su disposición para compartirnos sus trascendentes reflexiones y contribuciones a la ciencia de la educación. Tenemos la certeza que su disertación será una verdadera aportación para continuar avanzando en la formación de docentes en las escuelas normales mexiquenses. Gracias reiteradas, doctor Jaime, y a todos ustedes por su atención. Enhorabuena para la educación del Estado de México. Muchísimas gracias. Buenos días. En la comunagogía, el proceso de enseñanza y de aprendizaje se efectúa en la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. Juan Carlos Jaime Fajardo. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, en coordinación con la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral que lleva por título La comunagogía, una alternativa en la educación actual, a cargo del doctor Juan Carlos Jaime Fajardo y en coordinación con la maestra Sandra Milena Arciniegas Fiallo. Para iniciar, vemos un video con el currículum resumido del doctor Fajardo.
Doctor Juan Carlos Jaime Fajardo, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y autor de la propuesta educativa La Comunagogía. Doctor en Educación y Magíster en Estudios Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. Especialista en Análisis de Políticas Públicas y Pedagogía para el Aprendizaje Autónomo. Líder social e integrante del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP. Maestro del área de Sociales en el Distrito de Bogotá. Director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la Asociación Distrital de Educadores en Bogotá, Colombia. Dentro del currículum que acabamos de mirar, quizá falta la actividad más importante del doctor. Desde su propia perspectiva, es antes un activista social. La conferencia estará dividida en dos momentos. En el primero, en alrededor de 50-60 minutos, el doctor Fajardo hará una disertación sobre una nueva alternativa para el aprendizaje colectivo. Posteriormente habrá una serie de preguntas y respuestas, tanto de forma presencial a través de tarjetas como de manera virtual a través del chat. Con ustedes, el doctor Jaime Fajardo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación a las autoridades educativas del Estado de México, de igual manera al maestro Mario Chávez, quien ha estado muy al tanto de estos procesos. Felicitarles por toda la apuesta de la nueva escuela mexicana, una gran oportunidad para la educación, no solamente de México, sino tal vez para otros contextos de nuestra América. De parte del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP de Colombia, particularmente de su expresión magisterial, Nuevos Maestros por la Educación, reciban un fraternal saludo con la certeza que las luchas pedagógicas y políticas que estamos dando son un aporte a ese tejido americano, latinoamericano, Abdayala, que requerimos para las transformaciones sociales. Queremos compartirles, y digo queremos compartirles porque somos una corriente magisterial que de manera colectiva hemos venido desarrollando la comunagogía. Y queremos compartirle como un aporte a la reflexión, entendiendo que también de ustedes tenemos mucho que aprender. Esta apuesta, la comunagogía, una alternativa en la educación actual, es una pregunta que también queremos hacerle a ustedes. ¿Sí? Que al final podamos responderla o en la implementación, porque es allí donde estamos anhelando como magisterio, como estudiantes, como comunidades educativas, constituir alternativas. Quiero iniciar, la siguiente por favor, con una crisis multidimensional que tenemos hoy en el mundo. Crisis que tiene múltiples expresiones. Por ejemplo, todo lo que estamos observando hoy de apuestas necropolíticas o políticas de la muerte. Y políticas que desafortunadamente sectores sociales, desde juventudes y otros, aprueban. Lo que está pasando hoy en Gaza, en Palestina, no tiene nombre. Pero es una tendencia política que viene emergiendo y que es importante tenerla como referente de ese contexto nacional y mundial. De igual manera, todos los problemas de cambios climáticos que tenemos, provocados por la emisión de carbonos, por ejemplo, la industria petrolera, la misma del carbón, y toda la lógica que hemos asumido antropocéntrica, que es necesario reflexionar porque está en riesgo la vida, nuestra vida y la de otras especies. Observamos una acumulación de la riqueza en pocas manos y por el otro, incremento de la pobreza, expresada incluso
en migrantes de diferentes partes del mundo, donde lo que se expresa a cambio es la xenofobia, el rechazo a estas poblaciones. Esto muestra que hay una crisis de un modelo de sociedad que nos dijeron era lo más desarrollado, pero no, creo que asistimos y la pandemia nos mostró a la necesidad de cambios y cambios profundos. Y ahí es donde la educación, nosotros y nosotras como magisterio, podemos jugar un papel importante. No podemos darle la espalda a esa realidad y por lo contrario es necesario que asumamos ese liderazgo de cambio. La siguiente, por favor, y ahí viene un interrogante. ¿Para qué desarrollamos los procesos educativos? Preguntémonos eso. ¿Para qué nos formamos estudiantes de las normales? ¿Para qué nos estamos formando? ¿Cierto? Si tenemos un contexto, grosso modo que mencioné, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para reproducirlo? ¿Para ser indiferentes ante ello? ¿O para aportar desde la escuela en nuestras comunidades a transformarlo? Es una pregunta que vale la pena realizar. ¿Para qué la educación hoy? Y ahí es donde juega un papel relevante la nueva escuela mexicana y todas las apuestas de educación emancipadora que se están dando en nuestra América. Porque allí hay maestros y maestras que se han hecho esta pregunta y con certeza han venido generando apuestas y propuestas. La siguiente, por favor. Y es importante, pues, tener en cuenta con qué debemos establecer rupturas. Hay un propósito neoliberal de la educación desde hace varias décadas. Aquí en México se realizó en 1979 una cumbre de ministros de educación donde acordaron que era necesario que la economía, la administración, la sociología invadiera, si se puede decir así, la pedagogía. ¿Por qué? Porque el centro para ellos era la productividad. Y hay documentos oficiales de la UNESCO, particularmente un libro que se tituló La crisis mundial de la educación, que justificó estas apuestas, y desde allí viene toda una lógica del capital humano. Hoy, los documentos OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde desde escritorio nos definen qué debemos hacer, han ubicado como centro que ustedes, estudiantes, maestros y maestras, instituciones educativas, debemos centrarnos en generar valor a los procesos productivos. Y son explícitos, donde sea intensiva la mano de obra. Textualmente, documentos OCDE, en el caso de Colombia, documentos de empresarios por la educación y documentos de los planes de desarrollo de los gobiernos neoliberales. Y les pregunto, maestros, estudiantes, pueblo mexicano, ¿ese será el fin de la educación que requieren nuestras comunidades? Pues bien, está instalado y por eso tenemos una serie de programas, de conceptos, de apuestas para llevarnos a esa tarea. En el caso de Colombia, tomo como referencia y la experiencia, conceptos de calidad, de estándar, apuestas como la educación STEAM, donde consideran que 4 áreas son las fundamentales: la ciencia, la tecnología, la matemática y la ingeniería. Bueno, en Colombia en los colegios no hay ingeniería, pero como dijeron que era esa, pues se asume, ¿sí? Conceptos administrativos y económicos que nos invaden la cotidianidad escolar, ¿sí? Apuestas evaluativas que nos miden si estamos haciendo bien esa tarea o no. Insisto, no lo define estos programas y estos conceptos los pedagogos, los están definiendo los economistas y los administradores de empresa. Y ahí urge que como intelectuales de la cultura, como maestros y maestras, tengamos la posibilidad
de constituir y tener propuestas diferentes a la que nos definieron ya en los escritorios extranjeros. La siguiente, por favor. Y ahí venimos a los procesos de adiestramiento. O sea, ¿qué está dándose hoy, por lo menos en Colombia y tal vez en diferentes partes del mundo? Procesos de adiestramiento. ¿Y por qué adiestramiento? Porque nos están llevando a que la educación debe hacer que los desempeños son funciones y comportamientos, se traduzcan en competencias. ¿Qué son las competencias? Colocar los desempeños en diferentes contextos, ¿sí? Si hoy tú eres trabajador de un call center, mañana puedas perfectamente en una venta ambulante o en un trabajo en cualquier empresa, mantener esas competencias, que puedas argumentar, que puedas interpretar cuáles son los deseos que tienen los clientes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esos procesos de adiestramiento están anulando la amplitud que tenemos como seres humanos, están configurando una subjetividad acorde a las necesidades que requieren no solamente empresarios por la educación, sino también las inversiones extranjeras. En el caso de Colombia, tenemos el caso de una normal superior convertida hoy en bachillerato internacional, que es una propuesta de una fundación suiza, y no porque es extranjera como país, sino por sus intereses económicos que buscan reducir la normal a un bachillerato y segundo, a constituirla en bilingüismo. ¿Por qué? Porque los call centers están necesitando mano de obra bilingüe. Y yo pregunto, ¿y tenemos que reducir la formación de maestros y maestras a estos procesos de adiestramiento? Revisemos cómo lo estamos haciendo hoy, porque es importante tomar distancia de ello. La siguiente, por favor. Y aquí viene una pregunta. ¿Es necesario, primero, es necesario que tengamos una soberanía educativa? ¿O vamos a seguir, como dice el maestro Darío Valvidares, en una pedagogía de la obediencia por más de 500 años? Porque con certeza, en el caso de Colombia, esos conceptos que están en los consejos académicos, en los consejos directivos, en las reuniones de área de los colegios, pero también en los currículos de la gran mayoría de los procesos de formación de maestros, no son conceptos ni son currículos definidos por los ministerios de educación. No, ellos hacen caso de lo que otros definieron. ¿Y vamos a seguir en eso? Es la pregunta. ¿Es posible la soberanía educativa? En mi opinión, sí. Y afortunadamente está siendo. En muchas partes de América, y particularmente los pueblos indígenas, todos los procesos de educaciones propias, han venido generando apuestas distintas en el marco de la soberanía educativa. Con certeza, en México hay expresión de ello y valdría la pena documentarlas, visibilizarlas, porque de ellas es que podemos aprender. La siguiente, por favor. Y en esas experiencias que se han asumido como alternativas, también hay que mencionar algunos límites, reconociendo sus apuestas, obviamente, pero límites como, por ejemplo, pretender democratizar conceptos neoliberales. Coloco casos. Estándares contextualizados. O sea, ¿de qué nos sirve contextualizar que la educación debe apuntar a generar valor agregado en los procesos productivos? Claro, necesitamos el trabajo, necesitamos desarrollar todo lo que se requiere en tecnologías, pero el centro de la vida no es ese. Formar capital humano y sus conceptos democratizantes, como dicen algunos, no es la salida. La educación STEM, por ejemplo, que ya mencioné, en el caso colombiano, algunos le agregan la A para incluir el arte, o en otros la C para ciencias sociales. Y se pregunta uno, ¿y eso resuelve el problema? ¿No será más bien hacerle el juego a esa lógica hegemónica? De igual manera, sucede que se promueven contenidos democráticos, pero a su vez
unas relaciones sociales conservadoras. Ya miraremos un poco en detalle esto, ¿cierto? Entonces no es suficiente los contenidos democráticos. Se requiere también trascender a unas relaciones sociales emancipadoras. Encontramos que en estas apuestas también las metodologías participativas sirven o se quedan en la funcionalidad, si se quiere decir, a la política pública hegemónica en educación. Si bien es interesante las metodologías participativas, no podemos hacerlas si no reflexionamos hacia dónde estamos apuntando, orientando el proceso educativo, y lo mismo sucede cuando nos quedamos con el pensamiento crítico. Nótese que hoy en los documentos oficiales se habla de pensamiento crítico instrumental. Ya el maestro Falsborda de Colombia identificaba cómo había esas dos apuestas, el pensamiento crítico instrumental y el pensamiento crítico transformador. Hoy, desde la hegemonía, se habla de pensamiento crítico instrumental y vale la pena trascender allí. ¿A dónde? Al empoderamiento de las comunidades. ¿Por qué? Porque requerimos las transformaciones sociales y no solamente un pensamiento o una narrativa para que en algún momento la realicemos. La siguiente, por favor. Y aquí viene una de las tesis fundamentales de la comunagogía. ¿Por qué es importante centrar en las relaciones sociales? Porque si documentamos un poco lo que sucede en las instituciones, encontramos múltiples trayectos. Por ejemplo, contenidos democráticos con relaciones sociales conservadoras y neoliberales. Eso se da. Coloco el ejemplo. Entonces, puedo perfectamente hablar de la democracia, ¿cierto? Puedo hablar de lo colectivo, de lo común, pero cuando realizo el proceso de evaluación, digo, el primero que llegue le coloco 5. Allí estoy configurando una subjetividad meritocrática, individualista, por ejemplo, ¿cierto? Y así podríamos tocar diferentes cotidianidades de la escuela en las cuales las relaciones sociales hegemónicas, por ejemplo, patriarcales, se reproducen. En cuanto a reglamentos estudiantiles, se mantienen aún las diferencias de roles, ¿cierto? Y hablamos de democracia en las clases. También sucede que hay contenidos, entre comillas, antidemocráticos, con relaciones sociales democráticas, o revolucionarias, o por lo menos no conservadoras. Y eso sucede, porque uno puede perfectamente trabajar cualquier tema, entre comillas, antidemocrático, y darlo en medio de relaciones sociales en común. Fíjense que hoy con esa tendencia fascista que se viene dando en el mundo, no se les haga extraño que hoy en historia tengamos que estudiar, por ejemplo, la biografía de Hitler. ¿Y qué debemos hacer? Pues si se nos impone, pues hacerlo, pero resistir, obviamente esos contenidos, pero sobre todo en las relaciones sociales generan apuestas emancipadoras, porque eso puede darse. Y mucho mejor si se dan contenidos democráticos con relaciones sociales revolucionarias, mucho mejor, porque eso es coherente, ¿cierto? Eso es coherente. Entonces, nótese estudiantes, nótese maestros y maestras, que no es suficiente los contenidos, no son suficientes los contenidos, ¿sí? Es importante prestar atención a las relaciones sociales. Coloco el caso en Colombia, en zonas de conflicto armado, donde los sectores armados paramilitares prohibían que enseñáramos la historia, maestros y maestras allí lograban generar apuestas políticas de transformación social. Anulaban contenidos democráticos e imponían los de ellos. Pero aún así, los maestros lograban sacar adelante sus procesos de transformación. Y creo que es esta una de las expresiones de que las relaciones sociales son importantes y, es más, relevantes en los procesos formativos. Cuando nos quedamos únicamente en el contenido, estamos anclados en el cognitivismo, pero resulta que los seres humanos somos mucho más que esos. Somos
un conjunto de relaciones sociales, somos una subjetividad donde tenemos sentimientos, donde tenemos apuestas, memoria social, proyectos colectivos e individuales. Es decir, cuando nos quedamos en el cognitivismo, estamos desconociendo ámbitos importantes de la formación de los seres humanos, en este caso, desde los procesos educativos formales. Y ahí es importante la siguiente, por favor, la perspectiva marxista. Cuando comprendimos como colectivo que las relaciones sociales eran fundamentales, nos acercamos a diferentes teorías. Pero la perspectiva marxista nos dio elementos. Por ejemplo, al entender que quienes estamos acá, en resumen, somos la síntesis de las relaciones sociales que hemos vivido, que hemos configurado, las relaciones sociales en la familia, en la escuela, en la comunidad, la cultura, ¿cierto? Pero además que estas son históricas, y son históricas quiere decir que están en un contexto dado, pero que además se transforman. Y nos llamó la atención cuando este autor propone abolir relaciones sociales capitalistas, abolir relaciones que se generan y sus ideas. Nos llamó bastante la atención. Pero veíamos que faltaban otras. Por ejemplo, ¿cuáles? Las relaciones sociales patriarcales, las relaciones sociales coloniales, las relaciones sociales de racialización, las relaciones sociales en relación con la naturaleza que son antropocéntricas, es decir, un conjunto de relaciones sociales que es necesario transformar, establecer rupturas con ellas, y ahí nos llevó a indagar qué estaba pasando en la educación desde los pueblos originarios en América Latina. La siguiente, por favor. Y ahí fue cuando nos encontramos, por ejemplo, con la comunalidad en Oaxaca, aquí en México. Entonces, la comunalidad, una perspectiva que se venía desarrollando, donde no solamente estaba la educación, sino estaban todos los procesos asamblearios, los debates sobre el poder, sobre el territorio, la importancia del tequio, ¿cierto? Fuimos al Cauca en el departamento de Cauca en Colombia, y allí encontramos la comunitariedad como parte fundamental de los procesos políticos y educativos, es decir, relaciones sociales desde otras cosmovisiones, las llaman allí. En Bolivia, todas las apuestas de los sistemas comunales del autor Félix Paxi, donde ubicaba la necesidad y posibilidad de configurar relaciones sociales en entornos distintas, en los entornos liberales, y esto nos ayudó bastante, y aquí quiero aportar un elemento de la comunagogía. La comunagogía da la lucha, si se quiere así, por mantenerse disputando la transformación de relaciones sociales en la escuela formal. Porque ¿qué había pasado en Colombia? Que muchas apuestas de educación alternativa asumieron que en la escuela o en las educaciones formales no se podía generar transformaciones, y por tanto lo que tenía que era irse a los territorios y abandonar este campo de lucha. Incluso autores como Illich dice, no se puede hacer educaciones emancipadoras en la escuela, hay que hacer la educación sin escuela. No, la comunagogía considera que sí es posible que se generen nuevas relaciones sociales en los procesos formativos, coformativos decimos acá, porque es en común que se dan, que se generen en estas educaciones formales, llámense escuelas, universidades o normales, las relaciones sociales emancipadoras. Y cuando hablamos de emancipación, también lo remarco, no es la emancipación del paradigma de la Revolución Francesa, la igualdad ante la ley, únicamente. No, se trasciende un poco más allá. Emancipación social o humana, es decir, ir a las raíces de las múltiples opresiones que se están generando en un contexto dado. Y esto no lo digo yo, también nos lo sintetizó Carlos Marx por allá a principios
del siglo XIX, la emancipación social o humana. La siguiente, por favor. ¿Y por qué es importante esto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en muchas partes de los procesos educativos? Una hegemonía. Hay una hegemonía cultural, por ejemplo, colonización en las formas de pensar, ¿cierto? Colonización en las formas de pensar. Y miremos casos. ¿Por qué muchas veces decimos que el agua es un recurso? ¿Y de verdad es un recurso? ¿No será una apuesta colonial de venta y compra, en este caso, de los medios de vida, como lo es el agua? ¿O por qué no analizamos la ciencia, los paradigmas científicos? Nos enseñaron que el positivismo era la única manera de investigar y conocer. Y resulta que cuando vamos a otras epistemologías, encontramos que hay ruptura con ello. Las visiones antropocéntricas que ya mencioné hace parte de ello. De igual manera, las lógicas autoritarias y excluyentes, ¿sí? Se considera que la educación debe ser en todo momento vertical, o que, por ejemplo, los saberes, los conocimientos que tienen las comunidades no son importantes, se excluyen. Y se considera que solamente lo que se asume como científico es lo importante y válido para enseñar. Cuando vamos a la realidad y encontramos que hay unos saberes y conocimientos en las comunidades muy importante. De igual manera, la fragmentación. Nótese que, por ejemplo, en el caso del magisterio, se nos ha fragmentado en la lucha salarial, con el argumento de la meritocracia y los incentivos, y los ascensos también, ¿cierto? O la fragmentación de las escuelas respecto a sus comunidades, porque muchas veces las áreas o temas o problemáticas que se trabajan en la escuela nada tienen que ver con sus contextos, es decir, estamos fragmentados, pero hace parte de esa hegemonía. Las lógicas patriarcales que se expresan en diferentes aspectos en las instituciones educativas formales. Siempre coloco el ejemplo de los espacios, como las mujeres no cuentan con los mismos espacios que los niños, por ejemplo, en el caso del descanso. La falta de identidad, si se quiere así, con los proyectos de la comunidad. Una indiferencia social respecto a lo que está sucediendo a nuestros alrededores. Es decir, hay una hegemonía, pero no es una hegemonía abstracta, sino que está llena de prácticas educativas, insisto, que reproducen. Está configurada por relaciones sociales y ideas que las van soportando. Y todo tiene un núcleo en esta hegemonía y es la competencia y el egoísmo, ¿sí? ¿Cuántas veces nos damos cuenta? Y tuvimos una asamblea pedagógica en Bogotá hace un poco más de un mes, y una de las críticas que se hacía era los codazos que nos damos entre maestros para poder visibilizar los proyectos, para poder obtener los incentivos. O sea, la lógica egoísta se reproduce en la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, esta hegemonía educativa, esta hegemonía cultural requiere que establezcamos procesos de ruptura para que puedan emerger otras, si se quiere, educaciones, otras relaciones, otras utopías. La siguiente, por favor. Y por eso la educación es un campo en disputa. Nótese que aquí se toma distancia de autores que se han llamado los autores de la reproducción, como Althusser, por ejemplo. ¿Sí? No. Claro, la escuela reproduce la ideología dominante, pero a su vez también es un campo en disputa. Es decir, en la educación vamos a encontrar diferentes perspectivas y diferentes intereses. Con certeza, los intereses de la OCDE, los intereses de empresarios por la educación, no son los mismos intereses de las comunidades. ¿Y qué debemos hacer? Pues comprender esa realidad y empezar a disputarnos, empezar a generar rupturas con esa hegemonía y a partir de ello que emerjan nuevas subjetividades, que emerjan proyectos, que emerjan conceptos, que emerjan otras educaciones.
La siguiente, por favor. Y ahí es donde la comunagogía al menos propone 6 horcones. Aquí resalto que la comunagogía, antes de nombrarla, ya viene dándose. Es decir, cuando se realiza el proceso de investigación en Cauca, en Oaxaca y en algunas regiones magisteriales de Bogotá, estas experiencias tienen prácticas en estos horcones. ¿Qué son horcones? Son pilares o soportes o bases fundamentales en los que en este caso se desarrollan las prácticas educativas. Entonces encontramos prácticas educativas de soberanía epistémica, ¿sí? Por colocar nuevamente el ejemplo, experiencias en las que la naturaleza ya no se consideraba recurso, sino se consideraba como complemento o como ser vivo. Y allí habían cantidad de prácticas educativas en ese marco y obviamente generaban a su vez unas relaciones sociales distintas con la naturaleza. Se encontraron nuevas maneras de entender el tiempo o de manejar el tiempo. Ya no era el tiempo taylorizado, medido del maestro, se me acabó mi horario y me voy, sino maestros y maestras que se quedaban compartiendo con las comunidades proyectos pedagógicos, ¿cierto? Es decir, una soberanía epistémica, tanto en el reconocimiento de la realidad y su transformación, así como en la producción de conocimientos. Encontramos a su vez cómo las decisiones y los saberes se daban de manera compartida, ¿sí? Asambleas populares en colegios, asambleas populares en normales, ¿cierto? Para toma de decisiones. Encontramos que los saberes no estaban únicamente en el maestro, sino que también en los estudiantes, en la comunidad. En el caso del Cauca, las personas mayores se nominan libros o bibliotecas humanas y desde allí se ha podido recuperar cantidad de conocimiento ancestral. Encontramos prácticas en las que se fortalecen los vínculos comunitarios tanto al interior de la escuela como entre la escuela y las comunidades, por ejemplo, con la Junta de Acción Comunal o con escuelas populares o con movimientos sociales. Encontramos cómo los territorios se configuraban de otra manera. Se reconocían, se transformaban, se defienden, se reordenan, por ejemplo, alrededor de los cuerpos de agua. Encontramos cómo estas escuelas y estos proyectos tienen identidad con las apuestas que tiene la comunidad, apuestas productivas y políticas. En el caso del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, la educación está en función del proyecto político de esta organización indígena o con sus proyectos productivos, llámense tejidos, llámense especies menores, una identidad. Y encontramos, bueno, el sexto horcón, que es de la experiencia de Rojava, por allá en Siria, de unas compañeras que han generado apuestas educativas en lucha contra el patriarcado y prácticas en las que se empieza primero a reconocer que el patriarcado es un sistema de dominación de los hombres hacia las mujeres y a su vez hacia la naturaleza, un sistema, ¿cierto? Y que era necesario empezar a transformarlo. Entonces son prácticas, pero no son prácticas únicamente educativas, sino que van configurando relaciones sociales, van configurando subjetividades y que estas prácticas tenían como núcleo las compartencias. Nótese, un concepto de acá de Oaxaca, las compartencias era lo que venía movilizando esas apuestas. Y lo menciono que era antes de denominar la comunagogía. La comunagogía lo que se configura es en una conceptualización a partir de esa realidad. Entonces, la comunagogía es algo que viene dándose en diferentes partes de nuestra América, que tiene como centro las relaciones sociales, que obviamente tiene inmerso los procesos académicos, pero que apuesta por establecer rupturas con una hegemonía que está instalada. La siguiente, por favor. Y en ese orden de ideas, pensamos que era necesario
ir configurando una conceptualización propia. Si ustedes miran los documentos oficiales internacionales de la política educativa, llámese Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE, han traído los conceptos de las empresas. Por ejemplo, el concepto de desempeño, de estándar, gestión, indicador, calidad, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, en la comunagogía la apuesta está por rescatar una conceptualización nuestra. Fíjense que una de las dificultades, y por ejemplo en la ley estatutaria que se está trabajando en Colombia, es cómo le vamos a contraponer al concepto de calidad una nueva conceptualización. Entonces, urge que para pensarnos la emancipación apostemos por una conceptualización nuestra y probablemente ustedes, maestros, estudiantes de acá del Estado de México, en sus experiencias pedagógicas, en las luchas de los pueblos, en las prácticas comunitarias, vamos a encontrar conceptualizaciones que nos van a servir para no solamente establecer rupturas, sino a su vez ir configurando nuevas apuestas educativas. Entonces, en el caso de la comunagogía están los convites. Los convites, en el caso de Colombia, son prácticas comunitarias en las veredas para realizar alguna actividad, pero lo fundamental son las relaciones sociales, los círculos de la palabra, los quingos, que son las vueltas que se dan en el camino, se traen en la comunagogía como parte del proceso formativo. Los rastreadores, que son aquellos que investigan cuando van a en la cacería, investigan que hay por ahí, lo trajemos al ámbito de la educación, los sanadores, etcétera, etcétera. Entonces la invitación a configurar además de una apuesta epistémica, una conceptualización propia. Acá nos llevaron a la necesidad de planear las clases, como estamos en la educación formal, de contraponer incluso conceptos y formatos, ¿sí? Entonces vamos a escuchar a una maestra explicándonos cómo se hizo la planeación de clase. Importante mencionar que cuando uno llega a las semanas institucionales, pues lo primero que lo colocan es a llenar formatos. Y son formatos pues de una conceptualización neoliberal. Entonces, como convite comunagógico, los sentamos a pensar qué hacer. Entonces, viene esa contrapropuesta para que en las semanas institucionales tengamos pues una planeación en el marco de las relaciones sociales y en el marco de los contenidos que estaban establecidos. Se hizo la parte, digamos, de planeación de la unidad, ¿cierto? Donde, como lo decía Sandra, se eligió uno de los horcones de la comunagogía, en este caso, el horcón de la emancipación de géneros. Entonces, este es el horcón de esta guía que se hizo para sociales y pues que hay otras guías también para diferentes áreas, donde acá la intención formativa es la histórica, la relación social promovida son los vínculos familiares y la memoria histórica, el énfasis de formación, derechos humanos en perspectiva de género, las manifestaciones de formación, es decir, donde se va a conocer cómo se está manifestando esa formación en los estudiantes y también en sus familias. Entonces son reflexiones escritas o de diferentes maneras artísticas o en video o en un ensayo o en teatro, etcétera, y las transformaciones de roles en la familia. Esa es una de las manifestaciones que esperamos ver. Ejes de reflexión, ya la parte más de contenido sería la importancia de la mujer en el contexto de la Revolución Francesa y sus luchas actuales. ¿Cuál es esa relación? No solamente mera historia. Entonces, como podían escuchar allá la maestra, mencionaba que el horcón, es decir, las prácticas y las relaciones que querían dinamizarse a partir de estudiar el papel de la mujer en la Revolución Francesa, era aportarle a la emancipación de géneros, ¿cierto? Entonces, en la planeación, pues se tiene esa perspectiva y uno podría tocar otros contenidos en el marco de ese horcón.
Aquí mencionarles que por el momento están los 6 horcones, uno puede iniciar con uno de ellos, por ejemplo, soberanía epistémica, y en el camino se va encontrando, por ejemplo, el de vínculos comunitarios, ¿cierto? Es decir, la planeación le da a uno un horizonte, pero en el ejercicio práctico, porque la realidad no es fragmentada como se expone, pues se van dinamizando otros procesos a su alrededor, ¿cierto? ¿Qué es lo fundamental? Que en estas planeaciones las compartencias y las cosmovivencias que ahora les comentaré vayan orientándolo, vayan realizándolo en su cotidianidad. Hoy, que es, de una vez menciono, estamos avanzando como en una apuesta de poder generar los procesos evaluativos, que es un reto que ha emergido. Está la planeación y ahora estamos avanzando cómo evaluar desde la comunagogía, pero aún está de manera incipiente, pero obviamente es una necesidad porque lo que predomina pues son las calificaciones o las evaluaciones punitivas, sumativas y creemos y centradas en lo individual y creemos que es necesario repensarnos allí el proceso. La siguiente, por favor. De igual manera, las cosmovivencias. Bueno, aquí contarles que este concepto se lo escuché por primera vez al maestro Luciano Concheiro, allá en el año 2017. Es decir, son vivencias desde otra cosmovisión. Y esto es muy importante. Cuando en el aula, para quedarnos acá en el aula aún, no porque no debamos ir a los territorios y las comunidades, sino en el aula, vivir el aula desde otra cosmovisión nos va a ayudar a ir configurando otras subjetividades, que es lo que queremos, ¿cierto? Es decir, cuando estamos en el proceso educativo, no nos interesa únicamente el ámbito académico desde la comunagogía, sino que apostamos por ir configurando otras subjetividades. Y eso requiere que las cosmovivencias nos ayuden. ¿Por qué? Porque la base material de nuestra existencia va a su vez generando ideas, ilusiones, sentimientos respecto a nuestras vidas. Entonces, la clase, en el caso de la comunagogía, se organiza en convites académicos, ya les mencioné. ¿Y qué es un convite? Son 4 personas que van a desarrollar el proceso académico durante todo el año. Pero estas 4 personas, además del proceso académico, lo que ha sucedido es que se van configurando relaciones sociales distintas a las individualistas que están instaladas en la escuela. Y esto es muy importante resaltarlo porque lo que ha sucedido en el caso de los convites es la emergencia de seres humanos con un potencial de liderazgo, con un potencial académico, con un potencial humano, con una concepción de lo común muy importante que vale la pena tener en cuenta. ¿Por qué? Porque está basado en las cosmovivencias, no es una metodología, el convite no es una metodología para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que es principalmente una manera de vivir la escuela. Igual los círculos de la palabra. En la comunagogía y por lo menos en el aula que estuve allí, no se realiza el proceso educativo en filas. Dicen los estudiantes, profe, ya no nos vemos la nuca, ahora nos vemos la cara. Y esto es muy importante, porque no es simplemente una organización del aula, sino que es transformación de relaciones sociales, como bien lo dijo McLaren, ¿cierto? Entonces, esa organización de cosmovivencias en círculos también permite el vínculo entre maestro y estudiantes y a su vez entre estudiantes. Cambia totalmente esa verticalidad, si se quiere, o esa idea de que el saber está únicamente en el maestro. No, se generan otras dinámicas. Y lo mismo, la crítica colectiva, porque transitar de una escuela vertical autoritaria a una escuela democrática, pues es un tránsito en donde también tenemos que desaprender. Y muchas veces no estamos acostumbrados a escucharnos, no estamos acostumbrados a vernos la cara, no estamos acostumbrados a sentirnos como pares. Entonces, ese tránsito lleva a que la crítica colectiva
fue el método que usamos para que el convite que por alguna u otra manera no prestaba atención en el círculo de la palabra, su responsabilidad era presentar una apuesta cultural sobre el tema que estábamos tratando. Entonces, estas conmovivencias, nótese, no es una metodología únicamente, sino que el centro son las vivencias en el aula, en este caso, de otra manera. Los roles en el convite es importante tenerlos en cuenta. Allí tenemos 4 roles. Ya mencioné el rastreador, encargado de liderar la investigación. Ojo, no es el que hace la investigación, la lidera. Cosechero, liderar la escritura. Pregonero, liderar la comunalización de saberes. Sanador o sanadora, encargados de la convivencia en el convite. Es muy importante estos roles y aquí quiero enfatizar en algo. No es únicamente el potenciar capacidades en estos ámbitos, sino que el convite, además del producto académico, además de potenciar las capacidades en estos ámbitos, lo fundamental, insisto, son esas relaciones en común que se van dando, ¿cierto? Uno organiza la clase y estos roles se van rotando. En un periodo, un estudiante puede liderar una actividad y en el otro, la otra. Y eso, cuando uno escucha a los estudiantes, su experiencia, cuando uno escucha a la comunidad educativa, su experiencia, cuando hemos aplicado la comunagogía, ojo, desde el aula, insisto acá, no porque sea en el único escenario, pero sí es importante remarcarlo porque es una apuesta en la educación formal donde nos vamos a disputar la emancipación. Entonces, ha sido muy interesante lo que ha pasado, el trabajo en convite, el trabajo en círculos, el vínculo con la comunidad, y ahí quiero compartirles un corto video, estudiantes que aplican la comunagogía en las investigaciones de licenciatura. Yo opinaría que la comunagogía, en específico en nuestro trabajo, fue muy enriquecedora, ya que gracias a ella se permitió que los estudiantes pudieran desarrollar y potenciar sus intereses particulares y sus talentos a través de un modelo pedagógico en el cual nosotros como sujetos docentes no implementamos relaciones de verticalidad, sino que más bien a través de relaciones de horizontalidad podemos llegar a generar conocimientos, puesto pues que no vemos a nuestros estudiantes pues en una escala menor, sino que todos los sujetos en el proceso de aprendizaje somos sujetos de conocimiento. Entonces, en este sentido, pues el horcón de saberes compartidos fue muy importante. Y también el horcón de dinamización de vínculos comunitarios, porque gracias a la realización de conferencias donde los estudiantes tenían un rol activo y un rol de liderazgo respecto a los temas y respecto a la investigación, se pudo potenciar las capacidades comunicativas e investigativas. Yo siento que la comunagogía fue y dio sus resultados de manera transversal en nuestro proyecto. Y digo esto ya que al momento de hacer un análisis de lo que fue todo el proceso educativo, nosotros pues nos centramos fue en los estudiantes, los integrantes del semillero, y ver qué pasó con ellos al inicio del proceso y a finalizar el proceso. ¿Cuál fue su avance? ¿Cuáles fueron tal vez en algunos casos, un retroceso, una dificultad, un obstáculo? Pero en general, ¿cuál fue su evolución? Y analizar esto después de, digamos, año y medio que ha pasado el proceso que nosotros llevamos a cabo con ellos, pues vimos que la comunagogía le permitió a ellos abrir y ver otro mundo de posibilidades para desarrollar sus intereses, en este caso de la educación ambiental. Pues aparte de que la comunagogía fue el puente mediador entre la escuela y pues la comunidad, entendí en este caso la comunidad como esa otredad que normalmente nosotros invisibilizamos, o bueno, en el colegio era muy invisibilizada, que es como todo el entorno natural. Me permitió a través de
los horcones, pues formular unos nodos de formación que descentralizaron la figura de poder académica que se tiene dentro de las escuelas y acercarnos un poco más a esas otras formas de conocer, de aprender y de resignificar sobre todo el territorio. La comunagogía permitía eso, que como esa reflexión y bueno, sí hemos estado fallando, pero también como qué hemos hecho nosotros maestros para poder decir, lo hemos fallado, pero hemos mejorado, o dónde tenemos que seguir mejorando, porque, por ejemplo, allí en este contexto el tema del patriarcado y del machismo es muy marcado, y cómo las mujeres empiezan su emancipación a ser líderes, pero sin tampoco enfocarse en una sola cosa, ¿no? Porque está ser mamá, ser maestra, ser comunitaria y ser, por ejemplo, en este caso, líder sindical. Bueno, yo creo que lo que invitaría a los estudiantes universitarios para que integren a la comunagogía dentro de sus tesis de grado y dentro también como de esas perspectivas de transformar la realidad y transformar las comunidades, es que es una herramienta que le puede dar, digamos así, como un tipo de enfoque diferencial a los trabajos que sean de corte ambiental, social, popular y que justamente genere como ese relacionamiento diferente con la academia, con las comunidades y con la, digamos así, como con la educación. La comunagogía, más que enseñarme a ser profesora, me ha enseñado a ser y me ha enseñado a entender el otro ser y que cada vez es más fuerte la consigna de que soy yo porque el otro existe, porque la otra existe. Entonces, básicamente a la comunagogía le debo esa formación que sale de las aulas y la puedo aplicar, por ejemplo, en temas más personales como la comunicación en familia y relaciones interpersonales que realmente cada vez me ayudan a ser mejor persona. Entonces, escuchábamos allí estudiantes que hicieron sus prácticas de último grado de licenciatura con la comunagogía en diferentes temas y nótese que son de diferentes carreras, ¿cierto? Hay estudiantes de biología, de ciencias humanas, de ciencias sociales, de educación ambiental, y la han implementado en sus trabajos de grado. Valdría la pena, por ejemplo, los estudiantes acá de últimos niveles de la normal, en sus trabajos monográficos, cómo nos iría en este aspecto. Pero ha sido muy interesante desde el punto de vista investigativo el proceso de la implementación de la comunagogía, porque ha permitido, por ejemplo, producir conocimiento. Una de estas estudiantes, a partir de la comunagogía, llegó a una nueva conceptualización, que es la natusubjetividad. ¿Y qué es la natusubjetividad? Entender que la naturaleza tiene subjetividad. Bien interesante esa apuesta. Y digamos, porque lo que ha sucedido es que cuando se implementa la comunagogía en los procesos investigativos, emerge pues una serie de posibilidades, pero además se transforman realidades. Por ejemplo, la estudiante que hizo su trabajo de investigación, su práctica pedagógica, con el sindicato de maestros de una región de Colombia, encuentra prácticas patriarcales y a partir de la comunagogía desarrollan una reflexión y empiezan a generar apuestas de transformación al interior del sindicato magisterial. Nótese que también se puede implementar en organizaciones sociales. Pero además la comunagogía, cuando el estudiante, en este caso que se está formando como maestro, la ha implementado en su investigación, transforma su subjetividad, lo que decían allí, emergen otros ámbitos, se encuentra uno de otra apuesta como ser humano, y bueno, ese es otro de los trayectos de la investigación, de la relación investigación y comunagogía. Vamos ahora a los kingos de formación. Kingos de formación es lo que tradicionalmente uno podría llevar como la unidad didáctica, ¿cierto? Pero digamos que estos kingos son 5 momentos que hemos logrado comprender, se desarrollan para poder llegar a la transformación de la realidad. El primero es las vivencias previas. ¿Y qué son las vivencias previas? Son
todas estas acumulados que tenemos, ignorancias, imaginarios, sentimientos sobre un tema. Nótese que no se limita a los presaberes, porque los presaberes están anclados en la lógica cognitiva. Las vivencias previas tienen como punto de partida la subjetividad de quienes estamos en el proceso formativo. Voy a colocar el ejemplo de Monterrey, donde hicimos el ejercicio sobre el agua. Entonces, por ejemplo, ¿qué les gustaría saber? Partiendo de la lógica, pues que necesitamos conocer cosas nuevas más allá de lo que sabemos, y surgían proyectos de investigación, por ejemplo, cómo desalinizar el mar, ¿cierto? Si el agua podía generarse o producirse de manera sintética, ¿cierto? Surgían sentimientos en torno a la necesidad de cuidar este medio vital, ¿cierto? Es decir, además de saber qué es H2O o qué es un líquido, que obviamente se requiere, emergieron otros elementos en las vivencias previas, incluso vínculos entre profes que habían compartido su niñez en el mismo río, ¿sí? Entonces ahí empiezan a emerger otros aspectos. Entonces, vivencias previas. Segundo momento, contextualización del tema o problema. ¿Y qué es importante acá? Que esta contextualización del tema, si tomamos el caso del agua, tocar qué elementos de relaciones de poder se dan en un contexto dado. Si estamos estudiando el departamento, perdóname, el estado o la comunidad, el municipio o el país, ¿cierto? ¿Qué relaciones de poder hay entre cualquier tema? El tema patriarcal, por ejemplo, o las matemáticas, las estadísticas, ¿qué relaciones de poder hay allí? Cuando se da cuenta de este proceso encontramos actores, problemáticas, intereses. Un tercer quingo es el de síntesis. En la síntesis conceptual o la síntesis teórica que se tenga. ¿Y qué encontramos? Que hay diferentes teorías o diferentes acepciones sobre un concepto y que por lo general uno de estos es hegemónico. Y la comunagogía dice, bueno, ¿y por qué hay unos conceptos o unas teorías subalternizadas sobre el mismo tema? ¿Cierto? Entonces, la comunagogía busca tener, primero, toda esa pluralidad de conceptos, pero segundo, visibilizar las que están subalternizadas para cuestionar las hegemónicas. Un cuarto momento es la identificación con el tema, es decir, ese tema o problema que estamos trabajando en clase, que tiene que ver con mi vida, que tiene que ver con mi familia, con mi comunidad, con mi país, ¿cierto? Cuando se encuentra esa conexión, y esto es muy importante, cuando tengo identificación con lo que estamos estudiando, pues se le encuentra mayor sentido y afloran intereses investigativos, intereses de compartir lo que se sabe, por ejemplo, porque se le encuentra la relevancia al tema, compartir lo que se trabajó en clase, por ejemplo, con la familia. Y el último quingo es la transformación de realidades. Entonces, en este momento, el convite, todo esto se va desarrollando en convite y en relación con el horcón que se seleccionó, se desarrollan proyectos de transformación. Entonces, estos proyectos de transformación, pues son proyectos que realiza el convite para hacer en la escuela, en el barrio, en la familia, donde lo consideren, pero además para aportarle al horcón que se seleccionó. Por ejemplo, fortalecer vínculos comunitarios. Si trabajamos en el tema del agua, ¿cómo vamos a fortalecer vínculos en la comunidad para la defensa, cuidado, reciclaje del agua? Por colocar un ejemplo. O si es el tema patriarcal y se mantuvo el proyecto, entonces, ¿cómo se van a transformar relaciones patriarcales en la familia o en la escuela? O sea, son proyectos que van transformando realidades. Y aquí es muy importante también desde el punto de vista conceptual. No es poner en práctica lo que se aprende, no es únicamente, sino es transformar la realidad con lo que en este caso se realiza por medio del proceso formativo,
¿sí? Y aquí pues se toma distancia con perspectivas, por ejemplo, con la enseñanza para la comprensión, que la produjo Harvard con su proyecto Cero para formar en competencias. No, aquí es todo lo que suceda en el escenario escolar, institucional, académico, va en función de transformar la realidad. Y estos proyectos son muy importantes porque van a ser el vínculo con la comunidad, ¿sí? Entonces, esta fase, y ahí, digamos, todos estos kingos, todos estos 5 momentos, en promedio, puede durar unas 6 clases, ¿sí? Entonces, si tenemos una clase a la semana, en nuestro caso de hora y media, podemos demorarnos perfectamente mes y medio. Entonces, en la planeación, pues uno va calculando estos procesos. La siguiente, por favor. Y hay una discusión muy importante, y es que el ejercicio de la comunagogía trasciende lo pedagógico. Esto, pues sé que es una discusión bien gruesa, pero solo toco lo siguiente. ¿Qué encontré? Que los maestros y maestras que han aportado o apostado por la transformación social han tenido que colocarle adjetivos a la pedagogía para poder dar cuenta de esa riqueza de su proceso. Entonces, pedagogía decolonial, pedagogía de la reexistencia, pedagogía de la resistencia, pedagogía de la corridez, pedagogía popular, pedagogía crítica, pedagogía emancipadora. Es decir, el solo ejercicio pedagógico no daba cuenta de lo que estaba pasando. Y lo que encuentro en la investigación es que casi todas estas apuestas tenían como centro lo común. Entonces, la comunagogía abarca, si se quiere, un paradigma o una episteme más allá de la pedagogía. Es decir, no nos quedamos únicamente reflexionando el hecho educativo, sino que, por el contrario, abarca dimensiones más allá del proceso enseñanza-aprendizaje. Por colocar un ejemplo, el día que tengamos que decir que la comunagogía, comunagogía comunitaria, comunagogía crítica, comunagogía emancipadora, pues es necesario que volvamos a conceptualizar lo que viene dándose en los procesos de educación emancipadora. Por eso, la invitación es hacer comunagogías, porque abarca otros aspectos del proceso formativo, y ahí la invitación a constituirnos como comunagogos y comunagogas, porque es otra la perspectiva de vida, es otra la apuesta de la educación y con certeza es otro el aporte a la transformación social. Vamos a escuchar a algunos maestros de universidades que han venido enseñando la comunagogía, ¿cierto? Que es parte también de ese trayecto de esta corriente, de esta tendencia, como algunos maestros de universidades públicas en Bogotá la han venido en sus ejercicios enseñándola, compartiéndola con sus estudiantes. Entonces, el siguiente video, por favor. Entonces, nótese que la comunagogía está en la escuela, está en la universidad para sus estudiantes, están los maestros que le enseñan y hay también experiencias, obviamente, en los territorios con comunidad. Es decir, va expresándose en diferentes espacios, en diferentes contextos, en diferentes temas, porque la comunagogía apuesta a responder a necesidades que van emergiendo en los procesos formativos. Pues inicialmente, pues uno mira el sílabus, uno dice, bueno, ¿qué hay que ver acá? Comencé a revisar y en el primer semestre que tuve la oportunidad de dinamizar esta asignatura, me di cuenta que hacía falta algo. Ya después, en el siguiente semestre, me di cuenta que volvíamos a los mismos saberes, a los mismos conocimientos que ya son como normales. Ver, por ejemplo, la escuela nueva, el constructivismo. Y dije, bueno, pero pues muy chévere, eso es europeo, eso viene del otro lado. Vamos a mirar que, digamos, algo que sea propio de nosotros. Hablando con Juan Carlos algún día, como les comentaba al inicio,
Me gustó mucho la propuesta de la comunagogía. Ya la había escuchado, pues yo pertenezco a Nuevos Maestros y la había escuchado. Que es como si, casi como si nos pusieran un telón, ¿no? Como que no nos ponen una venda y nos olvidamos de ver el ave que está al lado, de ver a mi mamá, de ver al abuelo, de ver el territorio, de vivirlo, ¿sí? De sentirlo, además en una negación a veces hasta de la emocionalidad misma. Y entonces en todo eso, pues eso me lleva, bueno, que estábamos como buscando propuestas, entonces pues eso me ha llevado como a pensarme por el lado de las pedagogías críticas, la educación popular, las biopedagogías, y me encuentro yo con la opción de la comunagogía, muy en línea de las problemáticas que estábamos encontrando de la emancipación de géneros, a propósito de una negación de esos machismos que se encuentran en la universidad, porque además es una constante en la universidad esa problemática, de entender también el asunto de la soberanía epistémica, de la importancia de los saberes populares. Hay algo bien interesante, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que se denomina en la apuesta los horcones de la comunagogía, la soberanía epistémica, ese compartir de decisiones y saberes, lo que serían los vínculos comunitarios, la construcción del territorio y la identidad justamente comunitaria, lo mismo que la emancipación de género, pues tiene que ver con problemas que se siguen presentando y quizá aterrizarlo a la escuela nos permita empezar a visibilizar esas problemáticas y no solo a visibilizarlas, sino a buscar una respuesta específica desde la misma formación que van recibiendo nuestros licenciados en el contexto pues de que se trate, o más allá de la licenciatura, porque algo que me parece interesante es que fíjense que ustedes nos cuentan un poco de su formación y no necesariamente quiere decir que la comunagogía se aplica solamente en una licenciatura en específico, sino que pues es algo que puede transversalizar en gran medida la formación de los docentes. Lo que hacemos en las universidades, en la formación de maestros, es excindir los procesos, ¿no? Entonces, estudiantes que hacen sus prácticas pedagógicas en contextos comunales y comunitarios populares, y estudiantes que trabajan en la escuela, sus prácticas pedagógicas. La conversación, el conocimiento de la propia trayectoria, porque la comunagogía tiene que ver también con no excindir, sino a pensar también la escuela como un territorio, un espacio colectivo, en donde seres humanos se encuentran, ¿cierto? Y eso es lo que a mí me parece más interesante. Que es una condición de necesidad, porque si no estudiamos, si no revisamos lo propio, si no sabemos qué estamos produciendo nosotros, al menos para cuestionarnos, pues estamos mal. O sea, yo creo que eso es necesario. Y también diría que es necesario porque por lo menos esta perspectiva del convite, me parece que la necesitamos mucho en la universidad, poder hacer crear lugares, espacios donde creemos vínculos de amistad, donde podamos poner a dialogar al estudiante de pregrado, el de doctorado, el de maestría, el profesor, el del colegio, el de la universidad, y dejemos de pensar que son los niveles, esos cursos, esas cajoneras que nos inventamos en la educación formal, y también esa perspectiva de los kingos de formación, de como cosmovivencias. Hay un trabajo muy bonito que yo retomo de una compañera que lo hizo en su pregrado y que ella recoge una perspectiva de las comunidades Singai, y es que conocer es vivir y vivir es conocer. Y creo que del Kingo también recoge un poco eso, vamos viviendo en la formación. Yo soy, es cultura popular, la idea aquí es enseñar, transformar la sociedad. Comunagogo somos, en el árbol popular, la idea aquí es salonar, compartir con los demás. Es la comunagogía, educación alternativa. Bueno, ahí como pudimos ver en los videos, y terminando con este video de profesores, maestros universitarios de 3 universidades de Bogotá, como son la Distrital, la Uniminuto y la Pedagógica, en las voces de ellos podemos observar, identificar la importancia de la comunagogía,
desde el elemento conceptual que Juan Carlos el día de hoy nos mencionaba, al elemento ya ubicado en esa comprensión dentro del aula. Y aquí hago un llamado a los estudiantes que se presentan en este espacio, y es esa formación de maestros en un futuro como maestra de base y que aplica la comunagogía. Empecé a identificar una necesidad que claramente la mencionó Juan Carlos en el día de hoy. Es qué estamos haciendo en nuestro proceso para formar a esta educación del futuro, a estos niños, niñas, adolescentes. Como maestra de sexto a 11 en bachillerato, en los 15 años de formación y ejercicio como maestra, llegó a un punto donde dije, no, tenemos que hacer un alto y pensar y transformar lo que estamos haciendo, porque estamos replicando esas prácticas neoliberales. Normalmente como maestros siempre asumimos una postura de transmitir, de mirar unos estándares básicos y de informar, transmitir ese ejercicio de la mejor manera como nos han enseñado. Pero aquí viene un elemento de reflexión muy importante porque este ejercicio es muy poderoso y miramos un elemento de empoderamiento de nosotros mismos como maestros. Dale la siguiente, por favor. De nosotros mismos como maestros, porque normalmente lo que tenemos son muchos temores, porque primero no lo comprendemos. Hay elementos conceptuales epistemológicos que requieren de mayor análisis en esta propuesta. Y esto se hace a través de unos talleres, se hace a través de unas reflexiones dentro del aula, se hace a través de vivir la comunagogía al interior de cada uno de los salones, porque así como hablamos de abrir la comunidad, pero tenemos que mirar primero nuestra población, nuestros estudiantes, porque el que tiene más temores en este proceso es el maestro. Y en este hago un llamado a mis colegas mexicanos que se encuentran el día de hoy acá presentes para decirles como maestra que ya está haciendo la comunagogía, es muy importante el proceso. A veces nos limitamos al resultado, como veíamos de las pruebas y los mejores estudiantes, pero es claro que la comunagogía nos da una fortaleza en mirar el proceso, identificar cuáles son las subjetividades de estos estudiantes, qué es lo que realmente necesitan, escucharnos. Llamar a las familias a veces nos da temor y lo entiendo, pero con la comunagogía la familia es nuestro mejor aliado. Y lo podemos decir en varios ejercicios muy prácticos, muy de vivencia en la educación preescolar, donde el maestro convoca al padre de familia para que haga un recorrido, un reconocimiento del territorio que tiene a su alrededor, algo muy sencillo que se puede hacer, y hay muchas experiencias como es identificar la plaza de mercado, el patio, y hacer unos ejercicios con ellos. Llega un punto donde los padres de familia piden que se haga más, que se exige, y es para esta semana, profe, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya el padre de familia, en vez de ser de pronto ese elemento que no está articulado, es otro elemento más y es muy poderoso. Se hace de igual manera en bachillerato. Como maestra de bachillerato he traído esas experiencias con nuestros padres de familia para decirle, escucha a tu abuelo, a tu abuela, y vas a hacer tales y tales actividades para hacer la primera parte, que son vivencias previas. Y ellos se sienten escuchados, porque normalmente los jóvenes, en los momentos que pasan el tiempo, a los que menos escuchamos son a nuestros abuelos, y tienen mucho que hablar y mucho que transmitir, y se hace una comunagogía integral en la transformación. Y ahí miramos que realmente todo el proceso que nosotros hacemos en Colombia y que seguimos luchando para poderlo hacer basados en la autonomía, es precisamente identificar que este proceso no es el único, pero sí ha brindado muchas posibilidades para empoderar, principalmente en un primer momento, a nosotros como maestros. Un segundo momento, a los estudiantes y obviamente a las familias. Y ahí hablamos del contexto y del territorio.
En la medida que se salga del yo, como decía Juan Carlos, en las posturas individualistas, y vamos hacia el nosotros como grupo, como compañeros, como maestros colegas y como maestra que también trabaja por muchos elementos pedagógicos y también trabaja por la salud del magisterio, que está tan difícil, complicada, hacemos más y caminamos más cuando trabajamos en equipo, en unidad. Trabajamos, salimos de esas ideas egocéntricas, por así decirlo, y trabajamos en la comunagogía que nos invita a trabajar en lo común, a trabajar en unidad, reconociendo que el otro es diferente, que la otra es diferente, pero además que tiene mucho que aportar para este proceso de transformación. La comunagogía empodera y transforma realidades. Va mucho más allá de los conceptos que son fundamentales y las cuales los sustentan, pero que identifican elementos para poder realmente pedir a gritos lo que está pidiendo el mundo hoy en día. No una escuela antigua, una escuela de pronto con unos conceptos muy válidos, identificados científicamente, pero con una realidad hoy en día que muchos estudiantes validan en la posibilidad de mirar qué podemos hacer para transformar. Y la comunagogía, y ojalá pudiera hacerse más adelante, unos talleres muy prácticos para identificar cómo se aplica y de qué manera podemos apropiar, que es muy sencilla, pero que realmente es muy fuerte para decir, nos vamos a escuchar. Te voy a escuchar y quiero que ustedes también me escuchen, para poder realmente poder unir nuestros esfuerzos y poder transformar este proceso. Le doy aquí la palabra y además que los queremos a ustedes escuchar con preguntas, y le doy la palabra a Juan Carlos para poder avanzar. Gracias. Bueno, ya para cerrar, entonces, primero, fundamental entender que lo común es la esencia de los procesos formativos y es herencia de nuestra América, de nuestros pueblos originarios, entonces es mucho más fácil rescatarlo y asumirlo. Y acá en México se viene haciendo. Dos, el propósito, transformar la realidad, ya lo mencionaba también Sandra, es decir, no es para responder exámenes, obviamente lo respondemos porque estos procesos formativos nos dan una amplitud como seres humanos, pero lo fundamental, transformar realidades que en este caso consideramos necesidades a tomar distancia, a establecer rupturas, porque, como decíamos, hay unas realidades adversas. Tres, es una propuesta en construcción, es decir, no es una receta, hay un trayecto ya andado afortunadamente, pero es una apuesta que con certeza en la medida en que se implemente, se irá desarrollando, se encontrarán fortalezas, debilidades y sobre todo porque es una apuesta del pueblo y para el pueblo, para tejer en lo común, para lo común y desde lo común. De nuestra parte, agradecerles como nuevos maestros por la educación y como MODED, porque somos líderes y lideresas sociales que apostamos que la educación sea para la transformación social. Les agradecemos la invitación, la escucha y toda la disposición, si lo requieren, para seguir conversando y sobre todo tejer estas utopías de nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, sobre todo por esta posibilidad que nos da de vislumbrar un proceso educativo distinto al que habitualmente hemos vivido. Pues esta propuesta suya creo que despertó bastante inquietud, deseos de saber más de parte de la audiencia. Creo que podríamos dividir las participaciones en tres grandes bloques. El primer bloque lo constituyen aquellas participaciones que le felicitan y le agradecen por los conceptos brindados. El segundo bloque, creo que para contestarlas, pues tendría que usted escribir un libro o participar en otra
conferencia o en un taller porque hablan sobre las fundamentaciones teóricas epistémicas de la propuesta. Y finalmente tenemos otro gran bloque de preguntas que hablan sobre procesos particulares y creo que me centro en ellas. Aquí hay poco más de 500 estudiantes que se están formando como docentes y la pregunta que más o menos es común es ¿y cómo le hacen para aplicar su propuesta? ¿Cuál sería el papel fundamental del docente que se forma o del docente ya en ejercicio para poder llevar a la práctica esta propuesta? Gracias. Bueno, primero decirles que soy maestro de aula, que al igual como decía Sandra, hemos tenido la fortuna de implementar la comunagogía. Digo la fortuna porque se transforma uno como ser humano y ve uno las transformaciones en sus estudiantes y en los madres y padres de familia, y eso es valioso, muy invaluable, muy gratificante. Entonces, no, se ha hecho obviamente en conflictividad con lo hegemónico, ¿sí? Por eso les decía, la elaboración del formato fue una manera de responder a los formatos que nos exigen en las semanas institucionales. Entonces, poder organizar estos formatos de planeación de clase y decir, tenemos formatos de planeación de clase, nos va llevando también a decir, aquí estamos y lo hemos hecho. Ayer presentamos un video de estudiantes en Morelia, para quienes lo quieran de pronto mirar, estudiantes, maestros, egresados y comunidad que han estado en el proceso de comunagogía. Y digamos que sí se da, pero lo fundamental es, como decía Sandra, dejar el temor y hacerlo. Cuando uno lo hace, primero, comprende de qué se trata la propuesta. Y segundo, palpa las transformaciones que se dan en este proceso formativo. Entonces, sí se ha logrado hacer, afortunadamente. Han surgido retos como por ejemplo la evaluación, cómo hacer la evaluación desde la comunagogía. Hay una maestra que está avanzando en su experiencia y ojalá nos dé aportes a ello, pero sí lo hemos hecho. Retos obviamente surgen, no solamente al interior de la escuela, sino muchas veces hasta con las madres y padres de familia, porque están acostumbrados a la educación tradicional. Pero sí se ha logrado hacer y hay evidencia de ello en los videos que están en YouTube. Entonces, Sandra nos va a complementar la respuesta. Ok. Normalmente, ¿cómo se aplica? Y yo hice el ejercicio comparativo entre un grado y otro. Como maestra, obviamente hay un modelo educativo, hay unos formatos, hice un reajuste, identifiqué cuál sería la población y se organizaron los convites en específico. Se ubicaron todo el proceso en los tiempos de cada uno de los quincos. Más o menos se toma alrededor de 6 a 8 clases para poder identificar todo el proceso de la comunagogía en el ejercicio. Se explica al estudiante las primeras facetas de la aplicación de la comunagogía y en la aplicación como tal, los estudiantes hacen un ejercicio muy liderado por ellos mismos también. Entonces, se aplica, sí se ha aplicado, no tan solo en mi colegio, son varias instituciones educativas en las cuales ya vamos llevando y avanzando. Gracias. Hay otra serie de preguntas, 3 o 4, tanto de manera presencial como por el chat, y que tiene que ver con la temporalidad. ¿Cuánto tiempo, doctor, tiene que pasar para poder ver resultados concretos de esta nueva forma de educar? Gracias. Bueno, yo tuve la oportunidad de implementarla 1 año y medio en el colegio y digamos que en ese 1 año y medio el proceso mostró transformaciones en diferentes órdenes. Inicialmente el quinco de formación está para 6, es decir, yo planeo 6 clases, pero obviamente sigo planeando el año. Tuve la fortuna de tener todos los cursos de sexto a 11,
es decir, bueno, lo que aquí equivale a secundaria y prepa, de sexto a 11, y eso me permitió mayor incidencia en la institución. Entonces, obviamente, se evidencia más, si se quiere, tránsitos y transformaciones en los estudiantes. Pero podría decir que en el primer año de implementación de la comunagogía ya se ven los resultados. Es más, casi que en las primeras clases, ¿sí? Porque uno se asume de otra manera, el estudiante se asume de otra manera. En el caso de los estudiantes que han implementado la comunagogía en sus trabajos de grado, también su transformación ha sido en promedio un semestre, ¿sí? Ha sido el tránsito. Obviamente, cuando han llegado al año, pues aún más comprensión de la propuesta. Entonces, podríamos decir en síntesis que en un año de implementación, en un grado, ya lo mencionaba Sandra, o en una institución o en un trabajo de investigación, es palpable en las transformaciones. Y obviamente allí emergerán preguntas que también hacen parte, pues, de los trayectos recorridos. Gracias. También hay varias preguntas que tienen relación con la posibilidad que tenemos de liberarnos. ¿Cómo poder emanciparnos de este sistema que nos controla y al mismo tiempo emancipar a los niños dentro de procesos ya muy cosificados? Gracias. Digamos, entender que la emancipación indudablemente es un tránsito, o sea, transitar uno de un modelo, un orden social tan depredador de la vida, de la misma naturaleza, transitar a una emancipación implica tránsitos, ¿cierto? Inicialmente, y vea que lo alcanzamos por lo menos a mencionar con los estudiantes que estábamos, era llegar a constituir palenques educativos. Ustedes saben, los palenques eran los territorios liberados, donde iban los esclavos cuando se lograra la libertad. Llegamos a hablar de eso, no lo hemos concretado, pero sí es importante para avanzar en la emancipación el poder del pueblo en los territorios. Creo que eso es fundamental y la comunagogía sí lo afirma. Es necesario que los procesos educativos apostemos por el poder, por el empoderamiento de las comunidades en los territorios para generar alternatividad económica, cultural, organizativa, política y en los órdenes que requieran esas comunidades. Es decir, la comunagogía no se queda en el escenario escolar, sino que requiere, para avanzar a la emancipación, articularse con apuestas y proyectos que las comunidades han venido levantando, como por ejemplo sus planes de vida. Hay algo muy relevante y es ese empoderamiento, a veces de género, porque en la comunagogía hay uno de los horcones, o ustedes lo llaman de pronto bucles. Las mujeres, las chicas, normalmente en clases no tomamos esa vocería. Y cuando aplicamos la comunagogía, yo personalmente he podido ver cómo muchas de mis estudiantes, de mis niñas, toman una nueva bandera. Y es de una manera muy sencilla, que lo que tú estás diciendo es importante. Entonces te vamos a respetar, se hacen unas dinámicas específicas, igual todos vamos a hablar, se desarrollan unas habilidades comunicativas, investigativas, pero sobre todo se desarrolla esa posibilidad de ser. Entonces ahí hay unas grandes transformaciones. Gracias. De lo que creo que no podemos emanciparnos es del tiempo. Entonces, vamos a entregarle a la maestra las tarjetas con sus preguntas para que ya se comprometió en el siguiente libro que publiquen, pues van a dar respuesta a ellas. Con mucho gusto. Y pues regresamos el uso de la palabra a la doctora Rossi para que haga el cierre de esta actividad. Gracias. Perdón, maestra. Solo decirles, quienes nos escuchan, y al pueblo mexicano, hoy tienen ustedes una gran posibilidad
con la nueva escuela mexicana, con las deficiencias o críticas, pero de verdad que les queremos felicitar porque tienen una posibilidad que muchos países anheláramos. No la desperdicien y es necesario obviamente la participación del magisterio de base en su conjunto, desde el más lejano, de la vereda más lejana hasta los urbanos, pero creo que es una coyuntura y quiero, ante todo, felicitarles por tener esta apuesta y de la cual vamos a aprender muchos y muchas. Solo quería decir eso, nuevamente reiterar la gratitud.